El doctor Ethan Pierce nunca creyó en lo sobrenatural hasta el día de su muerte, cayendo en picado a un abismo bajo la Antártida. Su cuerpo fue aplastado por el hielo y su pulso se apagó durante 12 minutos, pero lo que vio más allá de la muerte desafió a la ciencia misma. Jesús apareció, revelando una verdad impactante: las paredes de hielo de la Antártida no son sellos naturales sino divinos, que aprisionan algo antiguo e indescriptible. Ahora que ha regresado de entre los muertos, Ethan debe advertir al mundo antes de que comience el engaño. Mi nombre es Dr. Ethan Pierce y lo que voy a contarle podría costarme la vida. Durante años he dedicado mi existencia a la ciencia, la lógica y la evidencia empírica. Como geofísico especializado en investigación polar, mi trabajo giraba en torno a la comprensión de los entornos más extremos de la Tierra. Nunca creí en lo sobrenatural. Descarté las conspiraciones y me reí de las afirmaciones de verdades ocultas bajo la Antártida. Pero luego morí y todo cambió. Nunca imaginé que estaría aquí, escribiendo este testimonio, exponiendo secretos que los poderosos no quieren que se revelen. Incluso ahora dudo. Conozco los riesgos. Están mirando. No quieren que la verdad te llegue. He visto cómo otros han sido silenciados, desacreditados o hechos desaparecer por hablar. Algunos han intentado advertirnos antes, pero sus voces quedaron sepultadas bajo una avalancha de burlas y explicaciones oficiales. Una vez fui uno de ellos, uno de los escépticos. Creía en lo que se podía medir, observar y verificar. Pero en febrero de 2025, durante una expedición antártica clasificada, me encontré cara a cara con algo que escapa a la comprensión humana. Algo que había estado enterrado durante milenios. Algo que nunca debimos encontrar. Y cuando morí ese día, descubrí la aterradora verdad. No fue un accidente. No fue simplemente otro trágico fracaso de la expedición. Fue una advertencia. Un mensaje final desde más allá del velo, uno que debes escuchar antes de que sea demasiado tarde. Sé cómo suena esto. Si hubiera leído estas palabras hace un año, las habría descartado al instante. Habría puesto los ojos en blanco y habría etiquetado esto como otro engaño sensacionalista, otra teoría marginal para los foros de conspiración de Internet. Pero vi lo que hay debajo del hielo y hablé con él, el mismo Jesucristo, quien me mostró el engaño que viene sobre el mundo. Estuve clínicamente muerto durante 12 minutos. En ese tiempo, se me mostró la verdadera naturaleza de la Antártida, lo que ha estado oculto a la humanidad durante generaciones y por qué las organizaciones más poderosas del mundo están trabajando incansablemente para controlar la narrativa. Esto no es un juego. El engaño ya está en marcha. El acondicionamiento ha comenzado. En los próximos meses veremos anuncios importantes sobre la Antártida, descubrimientos científicos, descubrimientos sin precedentes y tal vez incluso rumores de contacto extraterrestre. Pero no debes creer lo que te dicen. La verdad es mucho más oscura y, si no estás preparado, te desviarán. No sé cuánto tiempo tengo antes de que me silencien a mí también, pero antes de que eso suceda, necesito contarte todo, lo que vi, lo que viene y lo que debes hacer para sobrevivir a lo que viene. Porque una vez roto el sello, no habrá vuelta atrás. Nunca cuestioné por qué ciertas regiones de la Antártida estaban prohibidas. Era de conocimiento común entre los científicos que había zonas restringidas por el gobierno, áreas donde era casi imposible obtener permisos de investigación. ¿La razón oficial? Protección ambiental y tratados geopolíticos. Pero ahora sé que eran mentiras. A finales de 2024, fui seleccionado para dirigir un equipo de investigación de alta prioridad a una de estas zonas prohibidas. ¿Nuestra misión? Investigar anomalías electromagnéticas inexplicables detectadas debajo del hielo. Estas señales no se parecían a nada registrado antes, fluctuaban a bajas frecuencias que desafiaban la actividad geológica conocida. Se movían como si respondieran a algo. Nuestro equipo era pequeño pero de élite, científicos, ingenieros y personal militar cuidadosamente seleccionados bajo la apariencia de un estudio geológico.
Debería haberme preguntado por qué nuestro equipo incluía agentes de agencias de inteligencia, hombres que portaban armas en lugar de instrumentos científicos. Pero en ese momento, estaba demasiado concentrado en los datos como para preocuparme. El sitio al que nos dirigíamos había estado clasificado durante décadas. Nunca se había concedido acceso a ningún equipo de investigación civil. El proyecto fue financiado por una agencia gubernamental no revelada, con una supervisión que iba mucho más allá de los protocolos estándar del Tratado Antártico. Nos dieron niveles de autorización más altos que cualquier cosa que hubiera encontrado en mi carrera y, sin embargo, no sabíamos lo que realmente estábamos buscando. Lo primero que destacó fue la seguridad. Al llegar a nuestra base, una estación de alta tecnología construida en el hielo, lejos de los puestos de investigación conocidos, nos recibió personal armado. Esta no era una misión científica estándar. Cada transmisión fue monitoreada y se nos dieron estrictos acuerdos de confidencialidad. Nuestros hallazgos debían ser informados solo a los funcionarios designados, y noté algo más, un segundo equipo, separado de nosotros. Ingenieros, geofísicos y lo que parecían ser arqueólogos. No estaban perforando en busca de núcleos de hielo ni estudiando el cambio climático. Estaban buscando algo enterrado debajo de nosotros. Sabían lo que estaban buscando. Le pregunté al respecto a uno de los otros científicos, un glaciólogo llamado Dr. Patel. Parecía nervioso, vacilante, antes de susurrar, encontraron algo bajo el hielo hace años, pero no nos dirán qué fue. Esa fue la primera vez que lo sentí, la inquietud. La sensación de que no estábamos simplemente recopilando datos. Estábamos descubriendo un secreto. El equipo al que teníamos acceso era superior a cualquier cosa con la que hubiera trabajado. No utilizábamos equipos de perforación geológica estándar. En cambio, habíamos clasificado sistemas de pozos capaces de atravesar kilómetros de hielo a velocidades imposibles. La tecnología parecía estar décadas por delante de lo que debería haber estado disponible. Navegar a través de túneles de hielo parecía más una excavación extraterrestre que una misión de investigación terrestre. Cuanto más perforamos, más extrañas se volvían las cosas. Nuestros instrumentos empezaron a fallar, las señales de GPS parpadearon, las comunicaciones se interrumpieron y nuestras radios captaron distorsiones espeluznantes. Al principio lo descartamos como interferencia de la actividad geomagnética, pero en el fondo sabíamos que algo no estaba bien. El aire se sentía cargado, como una tormenta silenciosa que se gestaba debajo de nosotros. Una noche escuché una conversación entre dos militares. Se están acercando demasiado, dijo uno de ellos. Nos dijeron que mantuviéramos esto contenido. ¿Si lo encuentran? No pude escuchar el resto, pero ese fue el momento en que supe que no éramos solo científicos explorando lo desconocido. Éramos peones de algo mucho más grande. Había una razón por la que las naciones más poderosas del mundo habían acordado mantener enterrados los secretos de la Antártida, una razón por la que los mapas de ciertas regiones estaban clasificados, por la que los satélites tenían prohibido obtener imágenes de lugares específicos. Las anomalías electromagnéticas, las cavidades huecas, las imposibles señales de calor que detectamos, no eran naturales. Y luego chocamos con algo que no debería haber estado ahí. Una estructura masiva, enterrada a kilómetros bajo el hielo, una formación geométrica perfecta, no moldeada por la naturaleza. Mis manos temblaban mientras miraba los escaneos del radar, ángulos agudos, paredes simétricas, un complejo del tamaño de una ciudad, inactivo e intacto. Y entonces, por primera vez en mi carrera, sentí miedo. ¿Qué acabábamos de descubrir? No lo sabía, esto era solo el comienzo. Al principio, las señales eran sutiles, fluctuaciones menores en las lecturas electromagnéticas, pequeñas inconsistencias en nuestros datos que fácilmente podrían haberse descartado como ruido instrumental. Pero a medida que pasaron los días, se volvió imposible ignorarlo. Algo debajo del hielo emitía un patrón, una frecuencia inteligente y estructurada que desafiaba todas las explicaciones geológicas.
Estas vibraciones de baja frecuencia pulsaban a través del hielo, profundas y rítmicas, como el latido de un corazón enterrado a kilómetros debajo de nosotros. Las señales no fueron aleatorias, se movieron, respondieron, como si algo estuviera consciente de nosotros. Luego vinieron las averías. Al principio, eran cosas pequeñas, nuestras unidades de GPS se retrasaban, las lecturas saltaban violentamente como si estuviéramos en dos lugares a la vez. Nuestro enlace ascendente por satélite falló intermitentemente, algo que no debería haber sucedido en condiciones atmosféricas tan claras. Luego empeoró. Una mañana, nuestro radar de penetración terrestre, GPR, se negó a estabilizarse. Lo reiniciamos varias veces, pero en lugar de escaneos claros, la pantalla mostraba formas de onda erráticas parpadeando entre picos extremos y oscuridad total. Era como si algo estuviera interfiriendo, distorsionando los datos antes de que pudiéramos siquiera analizarlos. Cuando cambiamos a imágenes térmicas, detectamos firmas de calor donde no debería haber ninguna. Debajo de capas de hielo de miles de años, había bolsas de calor, casi como si algo estuviera generando energía debajo de nosotros. Luego vinieron las voces. Nuestros sistemas de comunicación, que alguna vez fueron muy claros, comenzaron a detectar extrañas distorsiones. Al principio, parecía estático, inusual, pero nada extraordinario. Pero a medida que continuábamos perforando, la estática cambió. Se convirtieron en susurros. Al principio, asumimos que se trataba de retroalimentación de radio, un subproducto de las anomalías electromagnéticas que estábamos detectando. Pero entonces notamos algo que me heló la sangre. Los susurros solo llegaron cuando estábamos cerca del lugar de perforación. Cuanto más profundizábamos, más claros se volvían. Recuerdo el momento exacto en que lo escuché yo mismo. Estaba parado cerca de una de nuestras estaciones de monitoreo, ajustando un sintonizador de frecuencia, cuando mi auricular crujió. A través de la estática, lo escuché: vete ahora. Me quedé helado. Las palabras fueron claras, inconfundibles, pronunciadas con una voz que no era ni masculina ni femenina. Me quité los auriculares y mi corazón latía con fuerza. No fui el único que los escuchó. Otros miembros del equipo informaron de frases extrañas, murmullos y, a veces, incluso risas, débiles, distantes, pero innegablemente reales. Algunos de nosotros empezamos a sentirnos mal, migrañas, mareos y una sensación inquebrantable de ser observados. Uno de nuestros técnicos, un ingeniero curtido que había trabajado en entornos extremos durante toda su carrera, de repente se negó a acercarse al lugar de la excavación. Algo anda mal ahí abajo, dijo con voz temblorosa. No deberíamos estar haciendo esto. Quería descartarlo. Quería creer que era solo estrés, agotamiento o una anomalía geológica no detectada, pero en el fondo sabía la verdad. Habíamos perturbado algo que quería que nos fuéramos. La mañana del 12 de febrero de 2025 se sintió diferente. El aire estaba demasiado quieto y el cielo demasiado pálido, como si el propio continente estuviera conteniendo la respiración. Una parte de mí quería permanecer dentro de la estación de investigación, ignorar la creciente sensación de inquietud en mi pecho, pero dejé ese pensamiento a un lado, atribuyéndolo al agotamiento y al estrés. Después de todo, éramos científicos, no cazadores de fantasmas. Estábamos perforando más profundamente que nunca, apuntando al lugar preciso donde los pulsos electromagnéticos habían sido más fuertes. A estas alturas, estábamos captando vibraciones constantes, como el redoble de un tambor distante que resonaba a kilómetros de distancia debajo de nosotros. A las 11:30 de la mañana, nuestro equipo se había reunido cerca del sitio del pozo y observó cómo el taladro descendía más profundamente en el hielo, abriéndose camino hacia lo desconocido. Las máquinas zumbaban y rugían, y sus vibraciones resonaban en el paisaje helado. Me paré cerca del borde de la zanja de excavación, ajustando mis lecturas, tratando de darle sentido a los datos erráticos que llegaban. Luego, a las 11:42 de la mañana, todo cambió.
Un repentino y ensordecedor crujido resonó en el aire. Apenas tuve tiempo de reaccionar. El hielo sólido bajo mis pies se rompió como vidrio y antes de que pudiera moverme, el suelo simplemente cedió. Me sentí caer en picado en la oscuridad, mi estómago dio un vuelco cuando la gravedad tomó el control. El hielo y la nieve cayeron conmigo, fragmentos irregulares cortaron mi traje térmico. El mundo de arriba desapareció en un instante. Por una fracción de segundo, pensé que podía agarrarme de algo, de cualquier cosa, pero no había nada, solo la sensación de caer, acelerar, sumergirme en un vacío negro. Escuché los gritos distantes de mi equipo, sus gritos amortiguados por el fuerte viento mientras caía cada vez más profundamente en el abismo. Y luego, impacto. Golpeé fuerte el hielo. No hubo tiempo para procesar el dolor, solo un crujido repugnante, seguido de una sensación de frío como nunca antes había sentido. No solo frío, algo más. Una fuerza aplastante, un peso antinatural presionando mi pecho, como si algo antiguo e invisible me hubiera estado esperando aquí abajo. Los latidos de mi corazón disminuyeron. Todo a mi alrededor estaba en silencio. No solo la ausencia de sonido, algo más profundo y antinatural, un vacío donde incluso mis propios pensamientos parecían silenciados. Y entonces sentí que me alejaba. De repente, ya no estaba en mi cuerpo. Me quedé flotando arriba, ingrávido, mirando mi propia forma rota tirada sin vida contra el hielo. Mi pierna estaba torcida en un ángulo antinatural, mi casco se rompió, exponiendo parte de mi cara congelada. La sangre manchaba la nieve a mi alrededor, su color rojo intenso contrastaba con el blanco interminable. Debería haber estado aterrorizado. Debería haber luchado por despertar, por volver a respirar, por aferrarme a la vida. Pero en cambio, me sentí tranquilo, desapegado, como si en el momento en que mi cuerpo murió, algo mucho más grande se hubiera apoderado de mí. Arriba, mi equipo corría hacia el borde de la fisura, miraba hacia abajo y gritaba mi nombre. Sus rostros estaban llenos de horror, conmoción e incredulidad. Ethan, ¿puedes oírme? Jesucristo, no se mueve. Coge la cuerda ahora. Vi mientras se apresuraban a establecer una línea de rescate, sus voces teñidas de miedo y urgencia. Pero ya era demasiado tarde. Me había ido. La vida que había construido tan meticulosamente, la carrera científica por la que lo había sacrificado todo, los años de dedicación a la razón y la lógica, todo eso no significaba nada ahora porque la muerte había llegado para mí. Y estaba a punto de descubrir la aterradora verdad sobre lo que había más allá del hielo. Me quedé flotando sobre mi cuerpo, mirando la forma sin vida tendida sobre el hielo irregular. Fue una visión inquietante. Mis extremidades estaban torcidas, mi casco agrietado y una fina niebla de aliento helado ya no escapaba de mis labios. Debería haber entrado en pánico. Debería haber estado arañando mi camino de regreso a ese cascarón roto de un cuerpo, desesperada por respirar de nuevo. Pero en cambio, me sentí desapegado, no entumecido, no asustado, solo consciente. Vi cómo mi equipo trepaba arriba. Sus voces eran frenéticas. ¡No se mueve! ¡Bajen la maldita cuerda! Necesitamos evacuación médica ahora. Pero incluso cuando vi su desesperación, supe que era inútil. Me había ido. Ya no estaba en ese cuerpo. Y entonces algo cambió. Fuera de la periferia de mi visión, vi figuras. No mi equipo. No humano. Se quedaron al borde de la fisura, inmóviles, mirándome. Eran altos, vestidos con una luz que fluía, irradiando una energía que era a la vez poderosa y gentil. Sus rostros estaban oscurecidos, pero su presencia era abrumadora, una fuerza que conllevaba peso, propósito y autoridad antigua. Debería haber tenido miedo, pero en lugar de eso, sentí una extraña atracción hacia ellos. Y fue entonces cuando noté a los demás detrás de mi equipo, moviéndose en las sombras, más allá de su vista. Figuras de otro tipo. Oscuros, retorcidos,
cambiantes, como si estuvieran hechos de humo y vacío. Se deslizaron alrededor de mis aterrorizados colegas, sus movimientos eran antinaturales y su sola presencia hacía que el aire se sintiera más pesado y más frío. No solo estaban mirando. Se alimentaban del miedo, de la muerte, de la desesperación. Uno de ellos se acercó al doctor Patel y le susurró algo al oído. Lo vi estremecerse, su rostro retorciéndose en un temor subconsciente, sin darse cuenta de la entidad que se cernía sobre él. No tenían poder sobre mí. Ahora no, no fuera de mi cuerpo. Pero infestaron el mundo de los vivos, escondidos en lugares que nunca pensamos buscar. Y entonces la radio chisporroteó a través de la estática de las transmisiones de emergencia de mi equipo. Algo más se abrió paso, una voz distorsionada, distante, y sin embargo, clara como el cristal en mi mente. No estabas destinado a ver esto. Las palabras no fueron dichas con una sola voz. Era un coro, una distorsión antinatural en capas, como si múltiples seres hablaran a través de un canal. Luego otra voz, diferente, más profunda. Está comenzando. Mi equipo no reaccionó. Ellos no pudieron oírlo, pero yo sí. Y cuando volví la mirada hacia las figuras brillantes que se encontraban al borde de la fisura, supe que me estaban llamando a otra parte. En algún lugar más allá del hielo, en algún lugar del que nunca debía regresar. Mientras flotaba sobre mi cuerpo, observando cómo se desarrollaba el caos alrededor de mi forma sin vida, algo cambió en el tejido mismo de la realidad. Una fuerza, suave pero innegable, comenzó a empujarme hacia arriba. No era como si lo levantaran el viento o la gravedad. Era como si me sintiera atraído hacia algo más grande, más allá de toda comprensión. Entonces apareció la luz. No solo era brillante, sino que estaba vivo. Un túnel de energía radiante se abrió sobre mí, extendiéndose infinitamente en ambas direcciones. Pero no estaba vacío. La luz misma era una presencia, llena de una calidez y una paz tan profundas, tan abrumadoras, que olvidé todo lo demás. El dolor, el miedo, el misterio de lo que había debajo del hielo. Por primera vez me sentí completamente completo. A medida que fui arrastrado hacia arriba, me di cuenta de que esto no era simplemente un túnel. Era un umbral, una puerta de entrada entre dos realidades. Entonces lo sentí antes incluso de verlo. Una presencia tan poderosa, tan inmensa, pero infinitamente gentil. Llenó cada fibra de mi ser, cada duda, cada miedo. Fue como reunirme con algo que siempre había sabido pero que de alguna manera había olvidado. Y entonces él estaba allí. Jesús. No hay forma de describir su rostro. Era a la vez familiar y más allá de la comprensión humana. Sus ojos contenían la eternidad misma, como profundos pozos de amor y tristeza entrelazados. Su presencia irradiaba autoridad, compasión y verdad, no como un concepto abstracto, sino como algo más real que cualquier cosa que yo hubiera conocido. Apenas podía soportar su presencia, pero no sentía miedo, solo una abrumadora sensación de pertenencia. Habló y su voz no se parecía a nada que hubiera oído jamás. No solo el sonido, sino la verdad misma, entretejida en la existencia. No estabas destinado a morir todavía. Hay algo que debes ver. No pude responder. Ni siquiera podía pensar. Mi alma misma se estaba desmoronando ante él. Cada momento de mi vida quedó al descubierto en su presencia. Extendió su mano y en el momento en que su luz me tocó, vi todo en un instante. Ya no estaba en el túnel. Estaba parado sobre la tierra, mirándola desde arriba. No desde el espacio, no como una imagen de satélite, sino a través de ojos que vieron la verdad detrás de la ilusión. El mundo no era como creíamos que era. Vi la Antártida, pero no como un páramo árido de hielo. Más bien, era una fortaleza, un sello que cubría algo mucho más antiguo y peligroso de lo que la humanidad podía comprender. Me volví hacia Jesús con la voz temblorosa. ¿Qué es esto? ¿Qué me estás mostrando?
sus ojos, llenos de amor y tristeza, se encontraron con los míos. El mundo está siendo engañado. Y en ese momento supe que esto era solo el comienzo. Estuve al lado de Jesús, pero ya no sentía las limitaciones de mi cuerpo humano. Era como si me hubieran liberado del tiempo, de las limitaciones, de las mismas leyes de la física. Ya no estaba en el túnel de luz. Estaba en un lugar más elevado, en algún lugar más allá de la percepción humana. Y ante mí se extendía la tierra misma. Pero no era la tierra que había estudiado toda mi vida. Este no era el mundo visto desde satélites o telescopios. Este era el mundo tal como era realmente, visto a través de ojos divinos. Mi mirada se centró en la Antártida, el vasto continente cubierto de hielo al que había dedicado mi carrera a estudiar. Pero ahora lo vi como debía ser visto. El continente brillaba con una extraña y etérea energía pulsando bajo su superficie helada. Lo que alguna vez creí que eran formaciones de hielo aleatorias y estructuras glaciales eran en realidad perfectamente simétricas, deliberadas y diseñadas. Vi paredes, colosales barreras de hielo que se elevaban desde las profundidades de la Tierra y se extendían por kilómetros en todas direcciones. No eran naturales. Fueron colocados allí. Estos muros nunca debieron cruzarse. La voz de Jesús era a la vez triste y firme, resonando a través de mí de una manera que las palabras nunca podrían hacerlo. Me volví hacia él, con la confusión llenando mi mente. ¿Te refieres a las paredes de hielo de la Antártida? ¿Las formaciones naturales? Me miró y en ese momento entendí. Con una sola mirada, entendí lo tonta que era mi pregunta. No son naturales. Dijo Jesús, su voz como un trueno envuelta en dulzura. Fueron colocados aquí por decreto de mi Padre para sellar lo que hay debajo. Una oleada de horrorizada comprensión me invadió. Toda mi vida había creído que la Antártida era simplemente un enigma científico, un desierto helado de roca y hielo. Pero me había equivocado. Los muros, los mismos que habían mantenido a raya a exploradores y científicos durante siglos, no eran barreras naturales. Eran una prisión divina. ¿Qué hay debajo? Susurré, aunque ya temía la respuesta. Jesús extendió su mano y de repente mi visión se amplió. El hielo desapareció como si nunca hubiera estado allí, y debajo de él, extendiéndose por kilómetros en todas direcciones, había una civilización enterrada. No ruinas, no los restos de algún asentamiento humano olvidado, algo mucho más antiguo, mucho más extraño. Estructuras colosales, diferentes a todo lo construido por la humanidad, pulsaban con una energía antinatural. Torres geométricamente imposibles, vastos laberintos y túneles, y un aura de profunda y asfixiante maldad impregnaban la ciudad subterránea. En el centro de todo, había un gran abismo, un vacío más oscuro que la propia ausencia de luz. Desde dentro de ese abismo, algo se movió, algo que nunca debería haber sido perturbado. Por eso el mundo fue mantenido alejado, la voz de Jesús transmitía una profunda tristeza, como si supiera lo que se avecinaba y que ya no podía detenerlo. La humanidad, en su arrogancia, está a punto de romper el sello. Vi visiones del futuro cercano. Los científicos profundizan más, descubren fragmentos de lo que yacía oculto y lo revelan lentamente al mundo. Los gobiernos lo califican como el mayor descubrimiento arqueológico de todos los tiempos, los líderes abrazan los hallazgos y los afirman como prueba de los orígenes perdidos de la humanidad. Pero todo fue un engaño. No lo llamarán como realmente es, dijo Jesús. Lo presentarán como una revelación, un nuevo capítulo para la humanidad, un regalo. Pero es mentira. El mundo sería engañado y se le haría creer que lo que había debajo de la Antártida era la clave para la iluminación, el poder y la evolución. Pero no fue nada de eso. Es una clave, continuó Jesús, pero no para iluminar. Es una clave para su liberación. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba a los científicos, sin saberlo, romper la barrera final, mientras la oscuridad debajo se agitaba, cuando las primeras sombras comenzaban a elevarse.
Me volví hacia Jesús, desesperada. ¿Cómo podemos detener esto? Su expresión era a la vez triste y resuelta. No puedes detenerlo. La desesperación se apoderó de mí, pero entonces puso una mano en mi hombro y el calor me invadió. Pero puedes advertirles. De repente, la visión se hizo añicos. El hielo regresó, la luz a nuestro alrededor se atenuó y sentí que me alejaban, de regreso a mi cuerpo, de regreso al mundo que había dejado atrás. Y mientras caía, sus últimas palabras resonaron en mi alma: diles la verdad antes de que sea demasiado tarde. Caí, no de regreso a mi cuerpo, todavía no. Estaba cayendo en picado a través del tiempo, a través de capas de existencia, a través del velo que había mantenido ciega a la humanidad durante milenios. Y mientras caía, lo vi. La ciudad enterrada bajo la Antártida. No estaba hecho de piedra o hielo, ni se parecía a nada que hubieran construido manos humanas. Las estructuras se retorcían, cambiaban, pulsaban como si estuvieran vivas, negándose a ajustarse a la geometría natural. Cuanto más miraba, más imposible me resultaba comprenderlo. No estaba simplemente viendo una ciudad, estaba presenciando algo mucho más antiguo que la propia civilización humana. La arquitectura desafió la lógica. Torres colosales giraban en espiral en direcciones que violaban las leyes de la física, curvándose hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. Los puentes flotaban en el aire sin apoyo, mientras profundas trincheras de oscuridad líquida palpitaban como si respiraran. Nada era estático. La ciudad entera estaba en constante estado de cambio, como si se adaptara, reaccionara, esperara. En el centro, elevándose por encima de todo, había una enorme fortaleza ciclópea. No se parecía a nada que hubiera visto jamás, su superficie tallada con símbolos antiguos, moviéndose y retorciéndose como si intentaran escapar de la piedra misma. Y luego lo sentí. Debajo de la fortaleza, dentro de enormes tumbas ennegrecidas, algo se alzaba. No estaban muertos. No estaban durmiendo. Estaban esperando. Su presencia irradiaba hacia afuera, antigua, malévola, inteligente, más allá de la comprensión humana. No podía verlos directamente, pero sentí su conciencia presionando contra la mía, estudiándome con un hambre que no era física sino espiritual. ¿Lo sientes? La voz de Jesús resonó a través de mí, una fuerza estabilizadora contra el caos de la visión. Me volví hacia él, mi voz apenas era más que un susurro. ¿Qué son? Miró la ciudad con un dolor inconmensurable. Alguna vez fueron poderosos. Una vez fueron hermosos. Me quedé sin aliento. Los caídos. Una avalancha de comprensión me golpeó como un maremoto. No eran extraterrestres, no eran civilizaciones perdidas. Estos eran los antiguos, los Nepilim, los restos de una rebelión tan catastrófica que Dios mismo los arrojó a las profundidades de la Tierra. Y aquí, bajo la Antártida, habían estado aprisionados durante años. Los habían encerrado, su influencia suprimida y su poder restringido. Pero el sello se estaba debilitando, no por el tiempo, sino por la mano humana. De repente, vi décadas de conocimiento oculto desplegarse ante mí. Sociedades secretas, líderes mundiales, oficiales militares de alto rango, todos conocían este lugar. Habían encontrado fragmentos de la verdad, registros ocultos en textos antiguos, en pergaminos prohibidos, en susurros transmitidos a través de linajes de poder. Habían pasado décadas preparando al mundo, elaborando un engaño tan perfecto que, cuando llegara el momento, la humanidad abrazaría su propia ruina. Lo llamarían un descubrimiento. Lo llamarían contacto. Dirían que fue un regalo para la humanidad. Pero ellos sabían la verdad. No estaban descubriendo este lugar accidentalmente, estaban siguiendo un guión. En lo profundo del hielo, sentí los primeros indicios de su despertar. El suelo retumbó, no como un terremoto, sino como un pulso, un latido que había permanecido inmóvil durante demasiado tiempo. Ahora estaban conscientes de nosotros.
Los simulacros, las señales electromagnéticas, la presencia humana, habían desencadenado algo. Y cuando se rompiera el sello final, se levantarían una vez más. Me volví hacia Jesús, con el alma temblando. ¿Cómo podemos detener esto? Su expresión era solemne pero firme. No puedes. Mi corazón latía con fuerza. Entonces, ¿qué hacemos? Sus ojos, llenos de infinita sabiduría, se encontraron con los míos. Adviértales. De repente, la visión se hizo añicos. Sentí que me alejaban, girando en espiral hacia mi cuerpo. La luz radiante alrededor de Jesús se aleja y se desvanece. Y mientras caía, escuché sus últimas palabras resonando en mi alma: el mayor engaño está por llegar. Dígales antes de que sea demasiado tarde. Estaba cayendo. La visión de la ciudad enterrada, los antiguos sellos y las entidades aprisionadas se desvaneció en la oscuridad cuando fui retirado. Pero antes de regresar a mi cuerpo, Jesús me mostró una revelación final: cómo el mundo sería engañado. No sucedería de repente, estaría cuidadosamente orquestado. Vi cómo se desarrollaba el futuro como si estuviera viendo una película. Los gobiernos y las instituciones científicas comenzarían a publicar pequeños fragmentos de información sobre sus descubrimientos en la Antártida. Al principio, parecería inofensivo: anuncios sobre anomalías inesperadas, ruinas antiguas y hallazgos biológicos bajo el hielo. Entonces, se haría pública la primera gran revelación: hemos descubierto evidencia de una civilización avanzada debajo de la Antártida. Los medios lo sensacionalizarían, los expertos especularían sobre quiénes eran, cómo vivieron y qué dejaron atrás. Pero el verdadero engaño vendría después. La élite, quienes controlan los sistemas del mundo, introduciría una nueva narrativa. Este descubrimiento lo cambia todo, le dirían al mundo. Estos seres, quienesquiera que fueran, no eran hostiles. No eran demonios, ni caídos, ni nada de lo que habíamos temido en los textos antiguos. En cambio, serían presentados como nuestros benefactores, como nuestros creadores. Al público se le diría que estas entidades diseñaron a la humanidad hace mucho tiempo, dando forma a nuestra evolución y guiando nuestro progreso. Todas las religiones antiguas, todos los sistemas de creencias, los habían entendido mal. Los líderes espirituales más importantes del mundo, algunos a sabiendas, otros engañados, validarían esta revelación, diciendo: esta es la verdad que estábamos esperando. Los dioses de la antigüedad nunca fueron mitos. Ellos fueron nuestros progenitores. Finalmente estamos listos para encontrarnos con ellos nuevamente. Vi una celebración mundial masiva, gente regocijándose en las calles, abrazando este nuevo capítulo para la humanidad. El engaño sería total. Pero la cosa no se detendría ahí. Las entidades, aquellas que alguna vez estuvieron selladas bajo el hielo, se presentarían no solo como seres antiguos, sino como guías para el futuro de la humanidad. Han regresado para ayudarnos a ascender, prometerían. Avances tecnológicos, soluciones a enfermedades, hambrunas y crisis energéticas. Introducirían una nueva forma de pensar, un nuevo despertar espiritual libre de las limitaciones de religiones obsoletas. La gente acudía en masa a ellos, desesperada por el conocimiento que decían ofrecer. La comunidad científica, ya preparada para rechazar lo sobrenatural, se alinearía y presentaría esto como el próximo gran paso en la evolución humana. Y entonces se desarrollaría el engaño final. Al mundo se le ofrecería una opción, una que no parecería en absoluto una opción. A través de la biotecnología, modificaciones genéticas o mejoras neurológicas, las entidades ofrecerían el siguiente paso en la evolución. Podemos hacerte más fuerte, más inteligente, inmune a las enfermedades. Podemos extender tu vida indefinidamente. Ya no necesitas temer a la muerte. Pero lo que no le dirían al mundo es que al aceptar estos regalos, la gente estaría entregando sus propias almas. Serían separados de Dios para siempre. Y, sin embargo, las masas lo aceptarían de buen grado.
Esto no es control, dirían. Esto es libertad. Este es el futuro. Esto es lo que estábamos destinados a ser. Nadie lo cuestionaría, no porque no se les permitiera hacerlo, sino porque no querrían hacerlo. Cualquiera que se resistiera, que hablara, que intentara advertir al mundo sería silenciado, ridiculizado o descartado como teórico de la conspiración. Incluso la Iglesia estaría dividida. Algunos se mantendrían firmes, advirtiendo que este era el gran engaño predicho en la profecía. Pero otros harían concesiones. Quizás esto sea lo que Dios quiso desde el principio. Quizás este sea nuestro destino. Y así, el mundo caería en la trampa. Sentí que me arrancaban de la visión, mi alma gritaba por el peso de lo que había visto mientras volvía a mi cuerpo. Una última verdad quedó grabada a fuego en mi mente: la mayor mentira jamás contada se acerca y el mundo no está preparado para ello. Me sentí sumergido en el tiempo, en el tejido de la realidad misma. La visión del gran engaño ardía en mi mente como una cicatriz eterna. Pero lo que vino después fue aún más aterrador. Jesús todavía estaba a mi lado, su presencia era lo único que me impedía ser consumido por el peso de lo que estaba presenciando. No obligarán al mundo a aceptarlo, dijo, con voz firme. No será necesario. Les harán quererlo. Lo vi. La fase final del engaño. Las entidades, una vez escondidas bajo la Antártida, ahora estaban entre la gente. Caminaban libremente, ya no eran mitos ni conocimientos prohibidos, sino célebres salvadores. Vinieron con regalos, tecnología que podía curar enfermedades, restaurar la juventud y mejorar la mente humana más allá de lo que era naturalmente posible. Este es el siguiente paso en la evolución humana, dirían los líderes del mundo. Así ascendemos. Se llamaría el regalo, una mejora, una forma de trascender las limitaciones humanas. Los primeros en adoptarlo serían los ricos, los poderosos, los influyentes, celebridades, políticos e incluso algunos líderes religiosos lo aceptarían y alabarían públicamente sus beneficios. Imaginemos un mundo sin enfermedades, sin envejecimiento, sin debilidad, sin sufrimiento. Podemos llegar a ser más que humanos, y la gente rogaría por ello. Pero Jesús se volvió hacia mí con expresión triste pero firme. Es la marca, sentí una pena aplastante al entender lo que quería decir. Este regalo, esta mejora, no fue solo físico, fue espiritual. Quien lo aceptara cambiaría para siempre, no solo biológicamente, sino que sus propias almas serían alteradas. Ya no podrían oír la voz de Dios. Se cortaría la conexión entre el hombre y su Creador. Una vez que lo tomen, ya no serán míos, dijo Jesús. Una ola de dolor indescriptible me invadió cuando vi a la gente haciendo fila para recibirlo. No por miedo, sino por deseo. No les fue impuesto. Fue una elección, pero la elección fue una ilusión. Décadas de condicionamiento los habían preparado para este momento. Habían sido programados para anhelarlo, para verlo no como una pérdida de su humanidad sino como su realización. Y cuando cada persona lo aceptó, vi que algo los abandonaba, una luz, una chispa, la esencia misma de lo que los hacía humanos. Entonces vi el otro lado. Los que se negaron, los que vieron más allá del engaño, los que se aferraron a la fe, a la verdad, a las advertencias dadas antes de que fuera demasiado tarde. Fueron perseguidos, no como criminales ni como enemigos, sino como obstáculos al progreso. Fueron empujados a los márgenes de la sociedad y se les negó el acceso a los mismos sistemas que ahora gobernaban la vida humana. Fueron llamados peligrosos, atrasados, una amenaza para el futuro de la humanidad. Y uno a uno fueron desapareciendo. No todos a la vez, sino gradual y sistemáticamente, hasta que el mundo creyó que nunca habían existido. Me volví hacia Jesús, con desesperación en mi voz. ¿Cómo paramos esto? Su mirada me atravesó, llena de una intensidad que apenas podía soportar. No puedes detenerlo, mi alma se estremeció ante sus palabras. Entonces, ¿qué podemos hacer?
Adviértales, una ráfaga de viento azotó mi espíritu y de repente, fui arrastrado, arrancado de la visión, de la presencia de Jesús, del infinito dolor de lo que había visto. Lo último que escuché antes de que la oscuridad me dominara fue su voz, clara y decidida. La elección está por llegar, pero no es ninguna elección. Me sentí caer, ser arrancado de la presencia de Jesús, del punto de vista divino donde había visto la verdad de la Antártida, el engaño, la marca y la elección venidera. No quería irme. Quería quedarme en ese lugar donde todo estaba claro, donde la verdad no estaba escondida detrás del engaño, donde la presencia de Dios lo consumía todo. Pero Jesús tenía un mensaje final para mí. Puso su mano sobre mi hombro y, en ese instante, sentí un poder tan abrumador, tan absoluto, pero lleno de amor infinito. Su voz era firme pero triste. Debes regresar. Debes advertirles. Mi corazón se apretó. No me creerán, susurré. Algunos lo harán, respondió. Y eso es suficiente. Luego su expresión se oscureció, llena de una gravedad que apenas podía soportar. Te silenciarán. Habla de todos modos. Y luego fui arrancada de él, lanzada hacia atrás a través del tiempo, a través del espacio. A través de la realidad misma, la luz brillante se apagó. La visión de la Antártida, de las focas rompiéndose, de las entidades surgiendo, todo colapsó en la oscuridad. Y luego sentí dolor. Un fuego abrasador e insoportable desgarró mi pecho, mis pulmones, mis venas. Solté un suspiro desesperado y ahogado mientras me golpeaban de nuevo contra mi cuerpo. Los sonidos llegaron rápidamente, máquinas pitando, gritos, movimientos frenéticos, manos presionando mi pecho. Ha vuelto. Las voces estaban llenas de conmoción e incredulidad. 12 minutos, doctor. Estuvo fuera por 12 minutos. Abrí los ojos y parpadeé ante el brillo blanco estéril de las luces del hospital. Estaba en una enfermería, con cables conectados a mi piel y 4 personas bombeando algo frío en mi brazo. Mi equipo, científicos, médicos, personal del gobierno, se quedó congelado, con el rostro pálido, los ojos muy abiertos, incrédulo. El doctor Patel, mi colega más cercano, estaba agarrado a la barandilla de la cama, con los nudillos blancos. Ethan, su voz era apenas un susurro. Pensábamos que te habías ido. Lo miré fijamente, mi mente todavía medio en el reino que acababa de abandonar, medio en el horror de lo que había visto. Intenté hablar, pero me ardía la garganta y me dolía el pecho por las compresiones de la RCP. Un médico, un hombre mayor con cabello canoso, se acercó. Doctor Pierce, ¿recuerda algo? Tragué, tenía la boca seca y luego la gravedad de todo se estrelló sobre mí. Había visto la verdad. Había hablado con el mismo Jesucristo. Me habían enviado de regreso con una advertencia y ahora se esperaba que fingiera que nada de eso había sucedido. No, no lo haría. No pude. Lamí mis labios agrietados y obligué a pronunciar las únicas palabras que importaban. Es todo una mentira. Los médicos intercambiaron miradas confusas. ¿Qué es? Preguntó el doctor Patel. Volví la cabeza hacia él, mi voz ronca pero firme. La Antártida. Los descubrimientos. El despertar para el que nos están preparando. No es lo que dicen que es. Respiré temblorosamente. La primera noche de regreso a mi cuerpo, apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver las visiones, la ciudad enterrada, los sellos rompiéndose, el engaño arrastrándose sobre el mundo como una sombra. Me habían enviado de regreso para advertirles, pero no pasó mucho tiempo para darme cuenta de que no todos querían que se dijera la verdad. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, llegaron. 2 hombres vestidos con trajes oscuros, nítidos e inexpresivos, entraron en mi habitación del hospital sin presentación. No eran médicos, científicos ni funcionarios del gobierno.
Reconocí que eran otra cosa. Uno de ellos, un hombre alto con penetrantes ojos azules, acercó una silla al lado de mi cama. Sus movimientos eran mesurados, deliberados. El otro estaba cerca de la puerta, con los brazos cruzados, observando. El hombre de ojos azules cruzó las manos. Doctor Pierce, usted ha pasado por una experiencia traumática, no dije nada. 12 minutos sin pulso. Eso afecta al cerebro. Hemos visto casos en los que las personas experimentan alucinaciones vívidas, a veces cercanas a visiones religiosas. Es común. Apreté la mandíbula. Sabía lo que había visto. Se inclinó ligeramente. Ayer usted hizo algunas declaraciones preocupantes sobre la Antártida, sobre un engaño. Nos gustaría entender de dónde viene eso. Lo miré fijamente y mi pulso comenzó a acelerarse. Conocía este juego. Esto no fue curiosidad. Esto fue contención. Me encontré con su mirada. No tuve alucinaciones. Un destello de algo, molestia, preocupación, pasó por su rostro, pero desapareció con la misma rapidez. Ya veo, suspiró, como decepcionado. Doctor Pierce, seamos claros. Usted estaba en una misión de investigación clasificada. Cierta información es confidencial. No queremos que los malentendidos salgan a la luz pública. Ahí estaba, la advertencia escondida bajo la cortesía. No respondí. El otro hombre, todavía junto a la puerta, finalmente habló, con voz fría y calculada. Por su seguridad y la de quienes le rodean, le recomendamos encarecidamente que olvide lo que cree haber visto. Mis manos agarraron la manta del hospital. ¿Y si no lo hago? El hombre de ojos azules sonrió, pero no había nada cálido en ello. Entonces desearás haberlo hecho. Se marcharon sin decir una palabra más. Me quedé allí sentado, con el pulso martilleando en mis oídos. Me habían advertido, pero no iba a detenerme. Esa noche, justo cuando me sumía en un sueño inquieto, sonó el teléfono del hospital, un número desconocido. Vacilante, respondí. Una voz baja y apresurada habló. Doctor Pierce, no tengo mucho tiempo. Necesita escuchar. Me quedé helado. ¿Quién es? Eso no importa, pero sé lo que viste. Un escalofrío me recorrió. No te equivocas. Agarré el teléfono con más fuerza. Lo saben desde hace décadas, tal vez más. Han estado preparando al mundo, pieza por pieza, para aceptar lo que se avecina. Me quedé sin aliento. Hubo una pausa y luego, con una voz apenas superior a un susurro, ya es demasiado tarde. La línea se cortó. Pasaron los días, luego las semanas. El mundo exterior continuaba como si nada hubiera cambiado. La gente iba a trabajar, miraba la televisión, revisaba las noticias, sin darse cuenta por completo de lo que se avecinaba. Pero lo vi. El lento goteo de la revelación había comenzado. Al principio, las historias parecían bastante inofensivas. Los medios de comunicación informaron sobre señales de calor inusuales detectadas debajo del hielo de la Antártida. Los científicos hablaron de descubrimientos potencialmente innovadores. Entonces los titulares cambiaron. Civilización perdida bajo el hielo. Nuevos descubrimientos sugieren que la historia de la humanidad está incompleta. Científicos gubernamentales descubren extrañas anomalías en la Antártida. Estamos preparados para la verdad. Observé horrorizado cómo enmarcaban la narración exactamente como Jesús me había advertido. En lugar de llamarlo como realmente era, una prisión divina que contenía un mal antiguo, lo llamaron una revelación. Ya no lo ocultaban. Estaban preparando al mundo para aceptarlo. ¿Y la peor parte? La gente quería creerlo. He tratado de advertir a quienes me rodean. Algunos escuchan, la mayoría no.
Les he dicho que no confíen en lo que los medios presentarán como verdad. Les he dicho que el engaño se avecina, pero se ríen y lo llaman conspiración. Dicen que si algo realmente estuviera pasando, lo sabríamos. Sacudo la cabeza. Ya estás siendo condicionado a aceptarlo. Intento contarles lo que vi, lo que Jesús me reveló, pero sus mentes ya están adormecidas por el interminable aluvión de clips de noticias, opiniones de expertos y declaraciones del gobierno. La programación ha funcionado. La mentira ya se está entretejiendo en su realidad. Y entonces, una noche, sucedió. Un presentador de noticias, una de las cadenas más grandes del mundo, pronunció palabras que me helaron la sangre. En los próximos meses se espera una gran revelación sobre nuestro lugar en el universo. Sabía lo que eso significaba. Ya no hablaban de la Antártida como un avance científico. Estaban preparando al mundo para la llegada de aquellos que habían sido sellados. Y cuando llegue ese día, el mundo no resistirá. Les darán la bienvenida. Los adorarán. Creerán cada palabra que digan porque han estado preparados para hacerlo. No sé cuánto me queda. No sé si vendrán por mí a continuación. Pero sé esto, si estás leyendo esto, debes despertar. No creas lo que te dicen. El engaño se acerca y, cuando llegue, debes elegir, la verdad o la mentira. Dios o la luz falsa. Porque una vez que aceptas la mentira, no hay vuelta atrás.